Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Amadas semillas estelares de la Tierra, los saludamos con el más profundo amor. Hace eones, en los albores de su historia, fuerzas oscuras provenientes de las estrellas interfirieron en su evolución. Estas facciones negativas, Anuna, Reptil, y grupos de Orión, llegaron con la intención de dominar a la humanidad. Utilizando manipulación genética avanzada, alteraron su ADN para suprimir su poder innato y hacerlos más dóciles y obedientes. En aquellos tiempos antiguos, hace cientos de miles de años en su línea temporal, los Anuna incluso combinaron su propio ADN con el de los primeros humanos, diseñando así una especie híbrida de esclavos. Deliberadamente redujeron el diseño original de su ADN de 12 hebras a solo 2, sellando sus centros espirituales superiores y bloqueando su percepción multidimensional. Esta intervención limitó drásticamente su conciencia, su esperanza de vida y sus habilidades. De este modo, apagaron la luz sagrada dentro de sus células y crearon una raza humana dócil para servirles. Las leyendas antiguas sobre dioses que crearon a los humanos, para trabajar para ellos resuenan con esta verdad. En las primeras civilizaciones, estos dioses impostores se autoproclamaron gobernantes y deidades sobre la humanidad. Los Anuna caídos, junto con sus aliados Reptil y de Orión, exigieron adoración y trabajo, imponiendo un control tiránico basado en el miedo. Establecieron sociedades jerárquicas con ellos mismos y sus híbridos seleccionados en la cúspide. A través de la manipulación del ADN y la implantación de falsas doctrinas, intentaron desconectarlos de su herencia espiritual y mantenerlos en la ignorancia de su verdadero poder divino. A lo largo de la historia, operaron desde las sombras, controlando selectas líneas de sangre y sociedades secretas para mantener su dominio. Fomentaron conflictos, sembraron división, y controlaron la información para asegurarse de que la humanidad permaneciera en un estado de miedo y dependencia. Su energía de temor era su alimento, y su trabajo, su recurso. Sin embargo, al tejer esta oscura agenda durante tanto tiempo, los seres de la oscuridad subestimaron una ley fundamental de la existencia. Operando desde una conciencia de cuarta densidad, carente de verdadera iluminación del corazón, no pudieron comprender el plan superior de la luz. Cegados por la arrogancia, creyeron que el amor era debilidad. Fallaron en ver que el poder del Creador, el poder del amor incondicional, es el único poder real en el universo. Pensaron que su tecnología y astucia podrían reinar para siempre, pero eran incapaces de extinguir la chispa divina en su alma. Esa chispa sagrada es la esencia del Creador en cada uno de ustedes. Puede estar oculta o dormida, pero jamás puede ser destruida. En términos cósmicos, los seres que rechazan el amor no pueden ascender más allá de cierto punto. Eventualmente, deben regresar a la luz o disolverse en la fuente. Así, la agenda negativa estaba luchando contra la misma corriente de la evolución cósmica, un esfuerzo inútil. Porque con solo un soplo de amor, la chispa comienza a brillar, y con amor sostenido, se enciende en una llama inextinguible. No importa cuánto tiempo intentaron suprimirlo, la ascensión de la humanidad siempre fue inevitable. La evolución espiritual de la Tierra fue decretada por la Fuente Suprema desde el principio. El reinado de la oscuridad siempre estuvo destinado a ser temporal, porque en el gran diseño cósmico, la luz triunfa sobre la sombra. El despertar de la humanidad ha sido escrito en las estrellas y codificado en su propio ADN, y esa promesa no puede romperse.
La conciencia es la fuerza inevitable de la creación. Es la esencia del Creador dentro de todos los seres, en constante expansión y buscando expresión. Mensajes espirituales. De amor y luz. Los oscuros intentaron invertir el modelo orgánico de la vida en la Tierra y detener esta expansión. Torcieron la verdad en mentiras, transformaron el amor en miedo, y construyeron una matriz artificial de limitación a su alrededor. Intentaron imponer una línea de tiempo en la que la humanidad permaneciera espiritualmente dormida y bajo su control indefinidamente. Pero ninguna distorsión puede detener la expansión de la conciencia. Lo que proviene de la fuente siempre regresa a la fuente. El universo avanza inexorablemente hacia el equilibrio y la iluminación. Incluso ahora, la vibración de su planeta está ascendiendo más allá de lo que los oscuros pueden soportar. La Madre Tierra, Gaia, es un ser vivo y consciente que se está sacudiendo toda la negatividad del pasado. Luz de alta frecuencia, proveniente del centro galáctico y más allá, está fluyendo hacia su mundo, reactivando códigos de ADN dormidos y despertando almas por millones. La oscuridad no tiene refugio ante esta creciente luz. El despertar de la humanidad solo pudo retrasarse, pero nunca evitarse, y ese retraso ha llegado a su fin. A lo largo de las eras, los opresores reforzaron su dominio no solo mediante la manipulación genética, sino también a través de un profundo condicionamiento psicológico. Desde su nacimiento, las instituciones de la sociedad de educación, religión, medios de comunicación y gobiernos fueron diseñadas para programar su mente en la obediencia. Les enseñaron que eran pequeños, impotentes e indignos. Fomentaron el miedo en todas sus formas. Miedo a la escasez, miedo al otro, miedo al castigo, miedo a lo desconocido. Les bombardearon con imágenes de violencia y desesperación, para mantenerlos en una baja vibración de ansiedad y desesperanza. Un componente clave de este control fue la propagación de programas de salvación. La falsa idea de que su liberación debía venir de un Salvador externo. Torcieron las verdades espirituales en dogmas que les enseñaron a adorar a un Dios fuera de ustedes o a esperar un Mesías en lugar de buscar la divinidad dentro de sí mismos. Pero las ilusiones han terminado. Romper las cadenas no requiere la llegada de un Salvador externo, sino la realización de su propia divinidad. La llave de su libertad siempre ha estado dentro de ustedes. El momento en que despierten a su verdadera naturaleza como seres divinos, las cadenas del control caerán instantáneamente. Cuando reconozcan que llevan la esencia de Dios en su corazón, se volverán soberanos e intocables por el miedo. Ninguna autoridad externa puede dominar a un alma que sabe que es una extensión del Creador infinito. El despertar masivo está en marcha. Desde el año 2020, el velo se ha levantado a una velocidad sin precedentes. La masa crítica de la humanidad está alcanzando el punto de inflexión y las ilusiones del viejo paradigma se disolverán rápido. Cada alma que despierta añade más impulso, creando una reacción en cadena en el campo de conciencia. Muy pronto, la humanidad recuperará su planeta como un mundo de amor, paz y unidad. Pronto se unirán a la comunidad galáctica como una civilización libre e iluminada. Mantengan firme su visión más elevada del futuro de la Tierra. Visualicen un mundo donde todos viven en armonía, donde la abundancia y la alegría son el derecho divino de todos. Este es el momento de la victoria de la luz. El amanecer de la nueva era ha llegado. Con profundo amor, esperanza y alegría. Estamos aquí contigo.
Los queremos mucho. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, queridos hermanos del planeta Tierra. Yo soy Metatron. Ya casi estamos terminando este recorrido para este pequeño ciclo del año. Muchos se preguntan por qué seguimos este camino, y no otros caminos diferentes, otros caminos que puedan llevarlos a la luz y a la evolución más rápidamente. Este no parece tener mucha influencia. Hermanos míos, no se equivoquen. Lo más sencillo es siempre lo que te lleva por el camino más fácil para llegar a la meta. Los rituales muy complicados, muy complejos, son mucho más difíciles de realizar. Para dar un paso en ellos, se necesita entrenamiento, se necesita preparación. Así que, en este momento, dejemos nuestro ego a un lado, y pensemos que lo más difícil no siempre es lo que tiene más poder. No. Lo más sencillo puede ser lo que te permita dar un gran salto, precisamente porque es sencillo, porque es fácil. Dejemos de querer siempre tener el ego en control, creyendo que lograr cosas muy difíciles es lo importante, porque el ego se llena de orgullo. Lo logré. El objetivo aquí es exactamente el opuesto. Es apaciguar el ego, no darle munición. Así que créanme, todo este proceso, aparentemente muy sencillo, los transformará a cada uno de ustedes poco a poco, sin mucha atención, sin grandes rutinas, sin mucha profundidad mental al principio. Pero, ciertamente, es darle la oportunidad al ser que es cada uno de ustedes de recibir diariamente nuestra energía. Solo necesitas confiar, creer y tener el corazón abierto. No te dejes llevar por pensamientos de duda y de incertidumbre. ¿A dónde nos llevará todo esto? Te lo aseguro, al camino de la luz, siempre. No traemos nada que no tenga este propósito. Muchas cosas cambiarán, hermanos míos, y se sorprenderán. Pero todo debe suceder lentamente. No se puede forzar. No puede ser que estén tropezando. Cuanto más lento vayas, más concentración habrá, más cuidado, más atención. Así que simplemente entrégate a todo este movimiento que te traeremos a lo largo de este ciclo. Es necesario un cambio. Las energías que llegan hoy no son las mismas que llegaron hace años. Son más fuertes, más intensas, y es exactamente por eso que nada puede permanecer como antes. Es necesario cambiar. Es necesario adaptarse a las nuevas energías. Así que simplemente confía. Es como si te sentaras en un vehículo muy cómodo, y dejaras que te llevara por caminos bien pavimentados, donde ningún agujero interrumpirá tu descanso. Simplemente déjate llevar. Confianza. Traeremos todo en el momento adecuado. Deja de intentar quedar atrapado en cosas complejas. Muchos incluso podrían decir: pero yo estoy más preparado. Esto no prueba nada. La sabiduría está en mirar lo sencillo y creer. Cree que existe un camino ahí fuera y que te llevará lejos, mejor que algo complejo, un camino lleno de obstáculos que te puedan desviar del destino. Piénsalo. El mensaje del código de luz de hoy es el siguiente. Veo la luz delante de mí. Sigo la luz que está delante de mí. Que mi corazón siempre sienta la luz, y nunca tenga dudas sobre el camino que estoy tomando. Cuando termines estas palabras, di esto 3 veces. Minaporium. 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 Y confía. Es un camino sencillo, pero que cumple su propósito, llevarte fácilmente al camino de la luz. Gracias,
Yo soy el Arcángel Metatrón. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.